A continuación vamos a dar inicio a la siguiente mesa. Siguiendo un poco la dinámica del día de ayer, vamos a tener un caso y después va a ser comentado por Lourdes Mota y por la doctora Ingrid. La presentadora del caso es Rebeca Ramos. Rebeca Ramos Duarte es abogada por la Escuela Libre de Derecho. Fungió como asesora parlamentaria de la 60ª legislatura del Congreso de la Unión, en donde formó parte del Grupo de Trabajo para la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos. Desde la sociedad civil fue coordinadora general del Centro Jurídico para los Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como coordinadora de investigación del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, que es una de las organizaciones que coordinan este evento. Entre sus publicaciones se encuentran consideraciones en torno a la reforma del artículo 1 constitucional en la obra jurídica enciclopédica de la Escuela Libre de Derecho y la reforma constitucional sobre derechos humanos, una guía conceptual coordinada por Pedro Salazar. Sin mayor preámbulo, doy la palabra a la presentadora del caso, Rebeca Ramos. Muchas gracias y muy buenos días. En esta mesa donde hablaremos sobre... ahí está. Bueno, en esta mesa donde comentaremos dos casos sobre reproducción asistida. Uno de ellos en términos de los requisitos y el acceso que se tiene a los servicios de estas técnicas, y otro sobre casos de gestación subrogada, en donde hemos visto en últimas fechas algunos casos de parejas extranjeras que se ven enfrentadas a algunas problemáticas en nuestro país sobre estos temas. Entonces, si les parece bien, iniciaríamos con el primer caso, el de las técnicas de reproducción asistida. Este caso sería comentado por Lourdes Mota, quien es licenciada en Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestra en Ciencias por la Universidad de Birmingham, con especialidad en Economía y Políticas de Salud. Además, tiene el grado de doctora en Administración de Servicios de Salud. Es egresada del Seminario de Alto Nivel México Leadership Program del Jackson Institute for Global Affairs de la Universidad de Yale. Ingresó al servicio público en 1995 y ocupó diversos cargos, incluyendo directora consultiva en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, asesora jurídica de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y coordinadora jurídica de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y secretaria particular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, entre otros. Actualmente es presidenta ejecutiva de PEPAL, Buró de Asuntos Públicos y Comunicación, firma consultora en materia de asuntos públicos, abogacía, comunicación estratégica y asuntos regulatorios. Asimismo, es presidenta del Consejo Directivo de The Public Health Institute, Capítulo México, vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, vicepresidenta primera de la Asociación Mexicana de Derecho y Regulación Sanitaria, vicepresidenta para la Evaluación y Desempeño de Tómatelo a Pecho AC, miembro de la Comisión para el Futuro de las Vacunas en América Latina y fundadora de la Red de Académicos Latinoamericanos en Género, Sexualidad y Derecho, la Red ALAS. Es profesora también del ITAM desde 2001, donde coordina el Diplomado de Cabildeo y Diseño Normativo y Comunicación Estratégica. Además es profesora de esta casa de estudios, la UNAM, en el Diplomado Latinoamericano de Vacunología y miembro del Seminario de Expertos en Ciencia Forense de la misma institución académica. Entonces, bueno, si les parece bien, les leeré el caso sobre reproducción asistida. Quisiera comentarles que este caso lo hemos litigado desde GIRE y Fundar. Actualmente está pendiente de ser resuelto en última instancia en un recurso de revisión, pero bueno, sin más preámbulo les leo de qué se trata. Cecilia y Sergio contrajeron matrimonio en 2007 y comenzaron a buscar un embarazo. Tenían 34 y 36 años de edad respectivamente. Ese mismo año, Cecilia tuvo un embarazo que no prosperó, por lo que comenzó a tomar tratamientos hormonales recetados por su médico de la clínica del ISSSTE a la que acudía. Pasó los siguientes años en diferentes tratamientos hasta que en 2011 le diagnosticaron microadenoma hipofisiario, un tipo de tumor que puede interferir con la producción de hormonas necesarias para la reproducción, y fue diagnosticada con infertilidad primaria. Para la fecha del diagnóstico, Cecilia había cumplido 37 años. A pesar de que contaba con un estudio de un especialista en genética del sector público que indicaba que su
edad no implicaba una contraindicación para iniciar un tratamiento para lograr un embarazo, el Hospital General Darío Fernández, dependiente del ISSSTE, la clasificó como no candidata a reproducción por edad. Esto impidió que fuera referida al Centro Médico Nacional 20 de noviembre, el cual es el único hospital del ISSSTE que otorga los servicios de reproducción asistida. Después se inició un procedimiento ante CONAPRED, del cual no voy a dar mayores detalles para no confundirnos, sino señalar lo que se hizo en términos de mecanismos jurisdiccionales a nivel del amparo. La pareja envió una solicitud formal al Centro Médico 20 de noviembre manifestando que los requisitos para entrar al programa de reproducción asistida son discriminatorios. Les voy a leer los requisitos. Piden edades de los pacientes: para la mujer 36 años de edad, para el hombre 55 años de edad. Y segundo requisito, parejas constituidas legalmente que deberán presentar la siguiente documentación: copia fotostática de identificación oficial, acta de matrimonio o concubinato. 3, pacientes que tengan ningún o un hijo. 4, parejas sin anomalías genéticas heredables a sus hijos. 5, pacientes que presentan alguna enfermedad concomitante. Se realizará una consulta preconcepcional para evaluar el riesgo potencial del embarazo. Entonces, en este sentido, se solicitó al 20 de noviembre. El hospital accedió a una valoración integral de la pareja, pero con la condición de que no se abriría expediente, lo cual consideramos desde la defensa que se ha hecho que es ilegal y violatorio de los derechos humanos. Por esta razón, Cecilia y su esposo no acudieron a la valoración, pues sabían que seguirían aplicando los criterios de ingreso que impedían su acceso al programa por ser ella mayor de 36 años al momento de la solicitud, además de que la falta de un expediente médico dejaba a la pareja en una situación de inseguridad jurídica, sin claridad en los estándares y responsabilidades con que se les atendería. Entonces, en este sentido, formulamos algunas preguntas desde la organización de este coloquio. Las voy a comentar ya para dar lugar a que Lourdes haga el comentario del caso. 1, las técnicas de reproducción asistida forman parte de los servicios de salud reproductiva que deben de ser proveídos por el Estado. ¿Todas las técnicas o solo alguna de ellas? 2, para la aplicación de las técnicas de reproducción asistida es necesario que existan requisitos de tipo médico para las personas que las deseen. En caso afirmativo, ¿qué se requiere para que estos no resulten discriminatorios? Y 3, ya en términos más jurídicos para quienes litigan, ver si el amparo es un mecanismo idóneo para lograr el acceso a la justicia para este tipo de casos. Bueno, sin más, le daría el uso de la voz a Lourdes. Muchas gracias, y muchas gracias también por la invitación a este coloquio. Bueno, voy a guiarme por las preguntas que efectivamente me hicieron llegar desde Gire. La primera pregunta va en el sentido de si las técnicas de reproducción asistida forman parte de los servicios de salud reproductiva que deben ser proveídos por el Estado. Aquí mi respuesta es sí, yo no tengo duda alguna de que existe el derecho constitucional al acceso a los servicios de reproducción humana asistida. Cuando se incluyó ahí en los 70s, en el artículo 4 de nuestra Constitución, el texto que habla de la libre decisión reproductiva, me queda muy claro que se estaba pensando en cuestiones de planificación familiar encaminadas a cuestiones anticonceptivas. Sin embargo, si nosotros analizamos ese mismo artículo como hizo la Corte Interamericana a la luz de los avances actuales, bueno, queda claro que planificación familiar incorpora las dos cuestiones, tanto anticoncepción, acceso a todos los métodos que están en la norma 005, como también el acceso a métodos que permitan que se realice ese deseo de ser padre o madre. Entonces, en principio, sí. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con cómo definimos, por un lado, la infertilidad y el otro, servicios de salud. En el tema de la infertilidad, yo la verdad es que me congratulo de ver que ya va a haber un cambio,
porque la definición actual de infertilidad deja afuera dos cuestiones muy importantes. O sea, abarca lo que es infertilidad primaria, es decir, alguien que nunca ha podido tener un hijo; infertilidad secundaria, alguien que ya tuvo un hijo pero no puede embarazarse por segunda ocasión y han transcurrido esos 12 meses a la búsqueda del embarazo, pero deja fuera cuestiones como la pérdida gestacional recurrente, que también sería una de los elementos para acceder a estas técnicas, y deja fuera otra cuestión muy importante, que es lo que algunos autores, y yo he retomado el concepto, han dado en llamar infertilidad relacional, que tiene que ver con que una mujer soltera, sin pareja, tenga el deseo de ser madre, o un hombre solo, sin pareja, heterosexual, quiera ser padre, o que las parejas o individuos homosexuales, parejas del mismo sexo, quieran poder formar una familia con quien estén vinculados genéticamente. Ahí yo no veo que haya una enfermedad. Sí creo, como usted muy bien lo dijo, doctor, que hay una discapacidad, y entonces hay que ver cómo empezamos a utilizar estos conceptos. Ahora, ¿todas las técnicas o solo algunas? Bueno, son primero las técnicas para que se dé en sí mismo el embarazo, pero primero me iría a otras cuestiones que tienen que ver con la preparación misma, ¿no? El tema, escogería un tema en específico. ¿Qué pasa con un hombre que está infectado con VIH y quiere tener un hijo y quiere tenerlo a través de técnicas de reproducción humana asistida? Porque el tema, digamos, de la transmisión vertical de madre a hijo, bueno, pues ya está afortunadamente resuelto, porque hay acceso gratuito al tratamiento antirretroviral, y los casos que todavía tenemos es porque las mujeres no sabían que podían tener acceso a ese tratamiento, o por alguna, otro tipo de cuestión que no tiene que ver con la disponibilidad. Pero regresando al caso de un hombre que está infectado por VIH, ya hay también las técnicas. Digo, ayer estuvo con ustedes aquí el doctor Barroso, él lo ha hecho varias veces ya aquí en México, que permiten que mediante una serie de tratamientos que no voy de lavado y que no me voy a poner a explicar aquí, logran que se pueda dar fertilización in vitro utilizando el esperma de ese hombre ya sin el virus del VIH. Entonces digo, no son solo las técnicas de reproducción asistida, sino todo lo que tiene que ver alrededor. Y después me voy al extremo, o sea, creo que fertilización in vitro, bueno, pues ahí es muy claro, es muy clara la Corte en su resolución, pero siempre está el tema del que no nos gusta platicar, y es el de maternidad subrogada, que después ya la doctora Brena platicará. Y que cuando se pone en la mesa todo el mundo se pone de uñas, se le erizan los cabellos. Yo creo que eso también se tiene que considerar. Si no consideramos maternidad subrogada desde una perspectiva de derechos humanos en la que haya un balance de todos los involucrados, entonces estamos siendo muy hipócritas. Sin una madre subrogada no pueden tener acceso a los servicios de reproducción asistida un varón homosexual con preferencias homosexuales o parejas del mismo sexo. Me refiero en el caso de los varones. Entonces, sí tendrían que estar todas. Ahora, y luego viene la siguiente pregunta. Para la aplicación de técnicas de reproducción asistida, ¿es necesario que existan requisitos de tipo médico para las personas que las deseen? Bueno, pues esa, más que una pregunta de derechos, que pueda contestarse desde derechos humanos, pues tendría que responderse desde el punto de vista económico. Pues es cierto que el gobierno no tiene dinero para muchas veces ni siquiera para ofrecer los servicios más básicos, o sí lo tiene pero no lo usa de manera eficiente, pues es difícil pensar que pudiera estar pagando todos los servicios. Entonces sí tendría que darse, o sí podría exigirse que se presentaran una serie de requisitos enfocados en la cuestión médica para que las personas pudieran acceder al servicio. Sin embargo, ahí hay que ser otra vez muy cuidadosos, porque podríamos caer en cuestión, ¿qué hacer para que no fueran discriminatorios? Bueno, pues si nosotros nos vamos otra vez al caso, pues encontramos que todo es discriminatorio, ¿no? O sea, el tema de la edad.
Bueno, lo cierto es que muchas mujeres hemos decidido que postergamos la maternidad para otro momento de nuestra vida porque así conviene a nuestros intereses profesionales. Bueno, pues entonces la edad, la verdad es que no tendría por qué ser un límite. Es más, nos tendrían que, yo entiendo que la edad se considera un aspecto importante cuando uno no ha preservado antes óvulos o en mi propio caso que decidí congelar embriones. Bueno, entonces sí, la edad sí se convierte ahí en un problema, pero si no, no tiene tampoco por qué serlo. Es más, o sea, una de las razones por los que hay el tema de la infertilidad está creciendo en el mundo, al grado que en Estados Unidos ya hay una prevalencia igual de diabetes que de infertilidad. Bueno, pues va también de la mano con el tema de la edad. Entonces, la edad es una cuestión que no podría estarse alegando. Y ahí también ya me ha tocado discutir mucho con compañeros abogados que dicen que, bueno, que cómo se me ocurriría permitir que una mujer de 60 años tenga un hijo, que seguramente esa mujer va a morir muy pronto y va a dejar a ese niño desamparado. Bueno, tampoco nadie me puede asegurar que una mujer de 23 años no sea atropellada por un camión aquí afuera, ¿no? Está el tema del matrimonio o concubinato. Bueno, pues digo, todas estas preguntas, yo creo que más bien todos estos elementos los podríamos ir desechando simple y sencillamente si nos vamos los artículos, el artículo primero de nuestra Constitución, ¿no? Pues no tienen por qué dejarme fuera si no estoy casada, si no soy concubina de nadie. Que no tenga o tenga un hijo. Bueno, pues eso es tan espeluznante como en aquellos países donde se limita el número de hijos que sí se puede tener, ¿no? O sea, el Estado no tiene por qué intervenir en el número de hijos que yo quiera tener. Si se me da la gana y ya en mi fuero interno decido que puedo mantener a 7, pues es mi asunto. Eso tampoco es una cuestión que se pueda considerar. Parejas sin anomalías genéticas heredables a sus hijos. Bueno, ahí tendríamos que hablar de un diagnóstico. Pues aquí ya se presentó justamente un caso en el cual, habiendo algún tipo de anomalía, hay técnicas, estas que les hablaba, que van vinculadas a la técnica misma de reproducción asistida, para, digamos, resolver algunos de estos problemas, justamente utilizando técnicas de reproducción humana asistida. Es más, servirían para evitar que, como se dijo aquí, bueno, pues, en el caso de las personas con alguna deficiencia mitocondrial, bueno, pues, evitar que, teniendo un embarazo espontáneo, pues, pudieran tener esos hijos, ¿no? Y, lo último, yo no lo entiendo, el riesgo potencial de embarazo. No sé si se refiere a que la mujer vaya a ponerse en una situación de riesgo, por el simple caso de embarazarse, ¿no? Antes de pasar a la siguiente pregunta, yo quiero evaluar con ustedes algunas cuestiones para incidir otra vez sobre el tema de que no podemos ver esto exclusivamente como una cuestión médica, una cuestión de salud, porque eso nos llevaría necesariamente a la violación de otros derechos humanos. Y tomaría algunas cosas que escribió por ahí en su momento Maurice Ricard sobre la legitimidad médica. ¿Cuándo cuándo es apropiada una intervención médica? Y analizarla irla contrastando con este caso. Bueno, dice que las intervenciones médicas son apropiadas cuando son la única opción efectiva. Si hay opciones no médicas, deben elegirse. También me ha tocado en algunos foros personas que digan, no, a ver, ya vamos muy adelantados, ya dijimos que las parejas del mismo sexo se pueden casar. Bueno, ahora ya también van a querer tener hijos genéticamente vinculados. No, que vayan y adopten. O sea, esa es la alternativa no médica. Digo, obviamente yo jamás podría estar en contra de la adopción, pero eso es una decisión personal. O sea, tiene que estar por lo menos ahí la alternativa de ejercer el derecho a tener una familia con quien uno esté vinculado genéticamente. Luego, las intervenciones médicas no son legítimas cuando su objetivo es corregir consecuencias de las decisiones de los individuos. Bueno, pues, mi decisión de que me gusten las mujeres o de que me gusten los hombres es eso.
En algunos casos, en otros hay cuestiones mucho más complejas. Entonces, porque yo tomé una decisión, o la decisión de no tener pareja, ya no voy a tener acceso a los servicios de reproducción humana asistida, pues otra vez caemos en una situación que es violatoria, ¿no? Las intervenciones médicas tienen como propósito reparar problemas en el funcionamiento normal de un individuo. A mí, de por sí, la palabra normal me causa, me repugna, ahí sí me repugna el uso de la palabra normal, porque no entiendo qué es lo normal. Para mí hay muchas cosas que pueden ser normales, ¿no? Y los tratamientos médicos son para condiciones médicas. Entonces, por eso me gustaba tanto la definición que comentó, doctor, de hablar más bien de una discapacidad, porque entonces sí, si hablamos de personas sin un útero funcional, podemos estar hablando de una mujer como, y siempre pongo ese ejemplo, como Frida Kahlo, que después del accidente del tranvía conservó su útero, pero lo conservó con una condición que se llama síndrome de Asherman, que hacía que estuviera por dentro lleno de cicatrices que impedían que llevara sus embarazos, porque tuvo varios embarazos, pero no los podía llevar a término. O también estamos hablando de un varón. Un varón no tiene un útero funcional, entonces también podría acceder a estos servicios. ¿Y el amparo es el mecanismo idóneo de acceso a la justicia para este tipo de casos? Sí, y además a mí me gustaría ver más casos de estos para empujar otras cosas y que son lo que son para mí los otros mecanismos jurídicos que podrían utilizarse. Yo, la verdad es que el trabajo que hago ahora desde la salud pública, pues siempre ve en la prevención la mejor salida. Y yo en este caso, bueno, creo que también la mejor salida sería no tener que llegar al amparo. En este momento no hay otra cuestión, pero el amparo nos puede ayudar, pensándolo como una cuestión de litigio estratégico, a que resolvamos ya el tema en el legislativo. Ya ni me acuerdo si vamos en 10, 12, a lo mejor algunas de las que están aquí se acuerdan, iniciativas que, bueno, ya además parece que los legisladores, bueno, tuvieran algún problema ahí y psiquiátrico, y nosotras también, porque son prácticamente los mismos textos que se vuelven a presentar y se vuelven a presentar en una cámara, en otra, ni siquiera nos esperamos a cambiar de legislatura, sino el mes siguiente estamos presente y presente, y resulta que no podemos terminar de sacar una legislación que establezca las bases para cuestiones que resuelvan estos temas de discriminación que se están dando el día de hoy, en donde se prestan, en las instituciones donde se prestan servicios de reproducción humana asistida, instituciones públicas, y que ahí sí déjenme decirles, somos de los pocos países que lo hacemos en instituciones públicas. Pero a mí me preocupa ahora la situación hasta en la joya de la corona, que es el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, porque el otro día vi alguna promoción que hacía la Secretaría de Salud, donde hacía todos los servicios que tenían y nunca hablaba de estos. Entonces, bueno, hasta eso hay que cuidar, ¿no? Está la cuestión también de calidad, que en la resolución de la Corte en el caso Artavia Murillo está la revisión de la vigilancia y la garantía de la calidad de los centros donde se prestan esos servicios. Hay una gran variedad y seguramente habrán escuchado en el radio, en la televisión, que cada vez se anuncian más. Algunos de los centros de reproducción asistida que funcionan en México funcionan con los estándares de calidad más altos. Reitero, ayer ustedes tuvieron aquí al doctor Gerardo Barroso, que de veras, o sea, tiene un centro que es impresionante. Pero igual hay otros en los que yo hasta dudaría que estén utilizando de verdad en el cual más bien las pacientes estén enteradas de que están utilizando con ellas óvulos de una donadora y no los propios. O sea, casos así de extremos. Entonces, es urgente tener una regulación sobre este tema que abarque, reitero, todas las técnicas, incluida la maternidad subrogada,
para que podamos garantizar ahí un respeto a los derechos humanos de todos los involucrados. Y bueno, pues habrá que invitar a nuestros legisladores, a lo mejor ya con la resolución de un caso en el ámbito jurisdiccional, a que por fin tomen una decisión, a que dejen de estarse peleando, utilizando las iniciativas como declaratorias de principios morales o de principios partidarios, y resuelvan esta situación, porque el problema crece cada día. Estos centros, sobre todo los que operan con condiciones muy precarias, bueno, pues cobran menos. Algunos hasta ya les ofrecen un seguro, les garantizan el 100%, lo cual es imposible. Ya vimos que no hay forma de garantizar el 100%, más ellos les garantizan, así es que imagínense, y que pueda evitarse todo este tipo de cuestiones que llevan a todo tipo de abusos. A todo tipo de abusos que van, sí, desde que en el tema de maternidad subrogada se aprovechen situaciones de dependencia jerárquica. Hay muchísimos casos en el que la madre subrogada es la persona que presta servicio doméstico en la casa, que fue obligada a hacer pero también hay casos en los que las mujeres, por el simple hecho de llegar a una clínica en la que van a pagar, reciben, y ahí también es en las públicas, reciben maltrato por el simple hecho: ¿para qué te esperaste tanto? ¿Qué andabas haciendo? ¿Por qué no te embarazaste antes? Entonces, bueno, podríamos estar aquí platicando todo el día, no quiero ya seguir abusando de mi tiempo, pero bueno, o sea, retomando, sí, o sea, tendrían que formar parte de los servicios. Sí, tendríamos que tener mucho cuidado en la definición que hacemos, porque cualquier definición nos puede llevar a a violar otros derechos humanos, o sea, estar sí salvaguardando el tema de la salud, pero violentar otros derechos humanos. Y bueno, para mí el mecanismo jurídico ideal sería la aprobación en las dos cámaras del Congreso de una iniciativa que aborde el tema desde una perspectiva adecuada de derechos humanos, pero también de la evidencia científica. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. Y bueno, como señalas, la necesidad imperiosa de que por fin el Congreso de la Unión regule esta temática, justo para evitar casos como el de Cecilia y Sergio, y que se eviten estas violaciones a los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la vida privada y a la salud de las personas. Les recordamos que por ahí se están pasando papelitos por si tienen preguntas, para que nos las hagan llegar para nuestras comentadoras. A continuación vamos a comentar el caso de gestación subrogada, que ya Lourdes adelantaba sobre estas problemáticas y que forma parte de los temas de reproducción asistida, que el Estado debe de hacerse cargo de regular de una manera en donde no se violen los derechos humanos en estos casos, pues además por la multiplicidad de personas que participan en este tipo de procedimientos. Para ello contaremos con el comentario de la doctora Ingrid Brena Sesma, quien es investigadora titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 2, coordinadora del Núcleo de Estudios en Salud y Derechos del propio instituto, comités de ética en investigación de la Facultad de Medicina y de la Secretaría Académica del Consejo de Bioética. También ha formado parte del Comité Internacional de Expertos de Jornadas y Seminarios de la Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano España, así como de la Cátedra Interuniversitaria Diputación Federal de Vizcaya de Derecho y Genoma Humano, Bilbao, España. Es parte del subcomité de posgrado en el programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud de la Facultad de Medicina, autora de varios libros y artículos relacionados con derecho y salud, así como compiladora de obras como Códigos de Leyes sobre Genética, junto con el doctor Carlos Romeo Casabona, así como de los títulos Células troncales, aspectos científicos, filosóficos y jurídicos, reproducción asistida hacia un instrumento regional interamericano sobre bioética, experiencias y expectativas y emergencias sanitarias. Tiene publicaciones en el International
de Francia y España sobre Latin Bank, estudio legal y social de las implementaciones de la creación de biobancos de material biológico para la investigación de biomedicinas, publicado en Bruselas en 2011. Ha impartido clases de posgrado en los temas de sus límites en diversas entidades de la República. Bueno, como ven, tenemos dos expertas de lujo desde el ámbito de lo jurídico y de los temas de salud. Ahora me permitiré leer el caso de Jorge y Esteban, quienes son españoles. Ellos se conocieron cuando Esteban llegó a vivir a Madrid, después de muchos años juntos. Bueno, aclarar que este tema lo documentamos desde Gire, fue así como tuvimos conocimiento de esta situación. Bueno, como les comentaba, se conocieron en Madrid, después de muchos años juntos, se casaron en esa ciudad y tiempo después decidieron que querían tener un hijo. Realizaron investigación sobre los países en los cuales se ofrece el servicio de gestación subrogada, los requisitos y precios. Buscaron una opción que les conviniera económicamente, que permitiera dichos procedimientos para parejas del mismo sexo y donde se respetara a las mujeres gestantes. Así eligieron Tabasco, en México, para realizar el procedimiento. En la clínica privada tabasqueña les aseguraron que no tendrían ningún problema con el procedimiento. La pareja firmó un contrato ante notario público con Mercedes, una madre soltera originaria de Tabasco, y con el material genético de Jorge y el óvulo de una donante realizaron una fertilización in vitro. El embarazo de Mercedes transcurrió sin complicaciones. Sin embargo, durante el proceso tuvo que enfrentar diferentes tipos de discriminación de las que frecuentemente son víctimas las personas gestantes en Tabasco, como la negación por parte del hospital de atenderla porque de acuerdo con ellos no tenía seguro. En respuesta, Jorge y Esteban presentaron un comprobante de pago a la aseguradora. Más tarde tuvieron conocimiento de que el agente de seguros había tomado el dinero de la póliza y nunca la había dado de alta. A la gente le pareció sencillo robar este dinero, pues Mercedes es una mujer de bajos recursos económicos y no sabía qué comprobantes exigir. Mercedes dio a luz por medio de una cesárea en un hospital privado. Unas horas después, Mercedes se quejaba de dolor, le habían quitado el analgésico, cuando por lo general se deja entre 24 horas o más. Ante la negativa del personal del hospital a administrarle el medicamento, Mercedes pidió ayuda a Jorge y Esteban, quienes hablaron al hospital para exigir que se le brindara el analgésico a Mercedes. De acuerdo con el testimonio relatado con la pareja, el bebé, Luis, quedó registrado como hijo de Jorge, pues en la clínica les aseguraron que esta era la manera correcta de hacerlo. Como la oficina de pasaportes de Villahermosa estaba cerrada por las vacaciones decembrinas, la pareja se dirigió a la Ciudad de México con el acta de nacimiento, copia del contrato de subrogación y una carta del hospital para tramitar el pasaporte de Luis. En esta oficina se encontraron con una persona que les aseguró que no podía emitir el documento por no haber una madre en el acta de nacimiento y les sugirió inventaran un nombre para colocarlo en su lugar, a lo que ellos se negaron. La pareja entonces viajó a Tabasco a solicitar el pasaporte, donde se vieron enfrentados a una delegada que admitió no estar de acuerdo con este tipo de procedimientos, por lo que no haría nada para ayudarles. Y agregó que la solución sería abandonar a Luis en México y regresar a su país. Su embajada no les ha proporcionado ayuda. Al día de hoy, Luis tiene más de 5 meses y aún no tiene pasaporte. Las diferentes respuestas de las autoridades son contradictorias y confusas, por lo que sus padres no saben cuándo ni cómo lograrán regresar a su país. El caso de Luis es ilustrativo de los graves problemas que pueden surgir a partir de una regulación de gestación subrogada que no protege de manera adecuada a las personas involucradas. Entonces, en este sentido, presentamos una serie de preguntas guía, como en el caso anterior, las cuales son: si la regulación de la gestación subrogada es de competencia local, ¿cuál es el estado que tenemos en México respecto a este tipo de regulación? Es decir, en qué entidades se regula y en cuáles no. ¿Cuáles son los derechos en juego de quiénes? Y si tendría que, en el caso específico del pasaporte para el niño, si tendría que haber una regulación especial para este caso de filiación o no. Bueno, sin más preámbulo, le dejo el uso de la voz a la doctora Brena. Bueno, pues voy a hablar sobre el tema de maternidad subrogada, entendiendo que hay y ese es uno de los grandes problemas, el vacío legal que hay en torno de este tema.
voy a hacer referencia muy técnica a las legislaciones tanto del Estado de Tabasco como del Distrito Federal para que podamos comprobar que más que solucionar por problemas nos dejen una situación muy incierta. Y la falta de legislación debida al temor sobre el tema. Oye, la gente habla sobre maternidad subrogada y ahí viene el diablo. Y nadie quiere entrarle al toro, nadie, los legisladores son los que no quieren legislar sobre el tema. En cuanto a la primera pregunta, si la gestación subrogada, bueno, conviene hacer la distinción entre gestación subrogada y maternidad subrogada. Maternidad subrogada es cuando la mujer que contrata la maternidad subrogada o gestación, es la que aporta, si ella aporta el óvulo, hay una fertilización in vitro y se pone el embrión en el cuerpo de una tercera mujer que va a ser la gestante, pero tiene la carga biológica de la contratante. Se trata de una gestación subrogada, o sea, la mujer que va a llevar a cabo el embarazo solo va a ser gestante. En cambio, si la mujer contratante no aporta su óvulo, sino lo que lo aporta es la gestante, entonces sí estamos hablando de una maternidad subrogada, ¿sí? Entonces hay esta clara distinción porque entre los efectos van a ser distintos. En cuanto si es competencia local o federal, aquí el problema es que hay una parte que es federal y una parte que es local. O sea, todo el procedimiento científico para llevar a cabo una maternidad subrogada son cuestiones médicas, cuestiones científicas que le corresponden regular a la Ley General de Salud, puesto que la misma Ley General de Salud señala como materia de salubridad general la atención materno-infantil, la planificación familiar y la coordinación de la investigación para la salud. Entonces, tenemos que el procedimiento científico para llevar a cabo una maternidad subrogada es federal. ¿Qué nos dice la Ley General de Salud? Nada en relación a la maternidad subrogada. Hay una referencia en el reglamento para la investigación dependiente de la Ley General de Salud que habla de la inseminación artificial y de la fertilización in vitro de manera muy general y realmente no suficiente para resolver toda la problemática que se presenta. Entonces, el problema, digamos que la maternidad subrogada no está ni prohibida ni permitida. Al no estar prohibida, es un procedimiento para lograr la fecundación. Realmente no hay ningún problema en aceptarla. Las prácticas científicas para llevar a cabo una maternidad subrogada son perfectamente lícitas. El problema resulta cuando queremos establecer la situación jurídica de los menores. Y aquí sí, esta sí es competencia local. El estado civil de las personas le corresponde, es materia local y le corresponde a los estados legislar en cuanto al estado familiar y la identidad de los menores nacidos por cualquier medio, ya sea el natural o a través de la fertilización asistida. ¿Qué es lo que nos dice el Estado de Tabasco? El Estado de Tabasco es el único estado del país que permite la maternidad subrogada. Pero no lo hace de una manera completa ni eficiente, solo señala que hace la distinción entre madre gestante y dice, se entiende por madre gestante sustituta la mujer que lleva el embarazo a término y proporciona el componente para la gestación, mas no el componente genético. Por el contrario, la madre subrogada provee ambos, el material genético y el gestante para la reproducción. Se considera madre contratante, de ahí derivamos que hay la posibilidad de un contrato, a la mujer que convenga en utilizar los servicios de la madre gestante o sustituta o la madre subrogada según sea el caso. Entonces se permiten los contratos de maternidad o de gestación subrogada a través de un contrato. En cuanto a registrar a estos niños, dice el artículo 92, tanto la madre como el padre que no estuvieran casados entre sí
tienen el deber, fíjense, primero dice que es un deber de reconocer a su hijo, pero si no lo cumplen, entonces ¿en qué quedamos? O es deber o es facultativo, ¿no? Porque si es deber, pues lo tenemos que hacer. Dice, pero si no lo cumplen voluntariamente, se asentará en el acta de nacimiento el nombre de los no se asentará en el acta de nacimiento el nombre de los mismos y simplemente se anotará el día, mes, año y lugar del nacimiento, así como el nombre propio y apellidos que se pongan a la persona cuyo nacimiento se ha registrado. O sea, yo no lo he visto esto en ningún lado. O sea, pueden los padres no ir a registrar a sus hijos, puede ir otra persona, entonces no va a aparecer ni que tiene padre ni que tiene madre, pero eso sí, el lugar, fecha y día en el que nació y el nombre, que quién se lo va a poner, pues la persona que de buena fe fue y registró al niño. Ahora, en los casos de maternidad subrogada, como el caso que se nos presenta, pues fue uno de los contratantes a registrar al niño y lo pudo registrar. ¿Por qué? Porque no se necesita el nombre de la madre. Entonces registran al niño como su hijo y se asienta el nombre, presentan el contrato de maternidad subrogada que está permitido en ese estado y queda el niño registrado a nombre, nada más tiene padre y no tiene madre. ¿Sí? Entonces, claro, llegan a la oficina de pasaportes y en la oficina de pasaportes les dicen, no, yo necesito un acta donde aparezca el nombre de la madre. ¿Sí? Entonces se trasladan a México y en México es otra la regulación. Entonces tenemos el problema de las actas en México. Que señalan, a ver dónde está. El artículo 54 del Código Civil del Distrito Federal señala: el certificado de nacimiento hace prueba del día, hora y lugar del nacimiento, sexo del nacido y de la maternidad. O sea, en México sí es necesario que los niños tengan asentado el nombre de la madre. De manera de que deben de contar con el nombre completo y firma de la madre. O sea que el certificado de nacimiento sirve para demostrar la filiación respecto a la progenitora. O sea, no se pueden llevar a cabo, registrar niños en México si no se señala el nombre de la madre. Ahora, curiosamente, el reglamento del registro faculta a los jueces para realizar el registro de menores, aun cuando haya nacido en el seno de una familia conformada por parejas del mismo sexo, siempre que al momento de registrar al menor presenten el certificado de nacimiento del menor. En estos casos se asentará el nombre de la madre que aparezca registrado en el certificado de nacimiento. O sea que si en el certificado de nacimiento aparece el nombre de una madre, sí es posible que después las parejas del mismo sexo siempre puedan registrar al niño. Pero tiene que seguir apareciendo el mismo nombre de la madre. ¿Qué quiere esto decir? Que solo se permite estos nacimientos cuando la pareja homosexual son dos mujeres y una de ellas es verdaderamente la madre. En el caso de que no sea la misma, no puede registrarse a la mujer y menos aún si son dos hombres los que los registran. Entonces, por eso se entienden que cuando viene esta pareja a México, en México le dicen, no, pues yo aquí no te lo puedo registrar porque tengo que aparecer necesariamente el nombre de una madre y ellos dicen, pues no quiero que aparezca el nombre de la madre. Y el problema es cuando regresan al estado de Tabasco, que ahí sí se permite que la madre no registre al niño, pero por lo que me dicen aquí hay otra situación. La delegada de Relaciones Exteriores les dice que ella no está de acuerdo con este tipo de procedimientos. Pues si no se le estaba preguntando cuál era su voluntad o su parecer, ella es una funcionaria pública que debería de, por lo menos propiciar las soluciones que se pudieran dar a este problema.
El problema es que sí, para la expedición de pasaportes se aplica la legislación, un código civil federal que se aplica para estos casos. No es el código local, sino aquí sí tendría que ser el código civil federal, y este código, al igual que el del Distrito Federal, establece que madre es la que da a luz y que no puede haber cambios, y que el asentamiento de cualquier otras circunstancias se tiene por no puesto. O sea, en México, al no admitirse el contrato de maternidad subrogada, no podemos llegar ante el registro civil a decirle, oye, fíjate que yo tengo un contrato de maternidad subrogada que celebré en el estado de Tabasco y por favor, a ver, juez del registro civil, tú házmelo efectivo. El registro civil dice, yo no puedo asentar nada más que los datos del certificado de nacimiento, ¿sí? Es más, está prohibido por el Código Civil celebrar contratos relativos a la filiación. Luego les leo exactamente cuál es el texto, pero definitivamente hay una prohibición para celebrar cualquier contrato que tenga relación con la filiación, como es el contrato de maternidad subrogada. Entonces, en México, en la Ciudad de México, no produce ningún efecto. Como dice, la filiación es la relación que existe entre el padre y la madre y su hijo, formando el núcleo social primario de la familia. Por lo tanto, no puede ser materia de convenio entre las partes, ni transacción o compromiso en árbitros. Entonces, significa que no tienen ninguna validez estos contratos. Y además de que no tienen validez, tenemos el problema de cómo vamos a justificar que estos niños sean entregados, porque sabemos que en México se están realizando muchísimas maternidades subrogadas. Entonces dice uno, bueno, ¿y cómo le están haciendo? Si cuando lleguen los niños al registro civil no los pueden registrar, o a nombre de quién los están registrando, ¿qué es lo que está pasando? No, nos preguntamos. Y las soluciones podrían ser, a ver, el Distrito Federal señala lo siguiente: los cónyuges de común acuerdo tienen derecho a decidir de manera libre, informada y responsable el número y espaciamiento de sus hijos, así como de emplear en los términos que señale la ley cualquier método de reproducción asistida para lograr su propia descendencia. Parecería que está permitida la maternidad subrogada, ¿no? Porque aquí es muy amplio y dice para emplear cualquier método de reproducción asistida, ¿sí? Tomando en cuenta que el artículo 291 también autoriza a los concubinos para hacer uso de esas técnicas, tenemos que los casados heterosexuales, los casados homosexuales y los concubinos pueden acceder a estas técnicas, pero no las personas solteras, cualquiera que sea su sexo. Ahora, tenemos que interpretar si este artículo nos permite o no la maternidad subrogada. Pero el artículo nos dice que cualquier método de reproducción para lograr su propia descendencia. Pero en el caso de la maternidad subrogada, cuando el material genético lo da la misma gestante, pues la contratante no está aportando su carga biológica. Luego entonces no va a ser su descendencia, ¿no? Ni ella, hablamos de derechos reproductivos, ella no se va a reproducir, ¿sí? Tendríamos que ir a otros derechos, como ya el que se mencionó en la mañana, a fundar una familia. Estarían afectados en su derecho a fundar una familia, pero no en su derecho a reproducirse, porque pues no tienen la capacidad física para llevar a cabo esta reproducción. ¿Cómo se legitima la entrega del menor a quienes los encargaron? ¿Cuál es el fundamento de esta obligación si no aceptamos los contratos de maternidad subrogada? Cuando la mujer proporcionó su óvulo y además gesta el embrión hasta el alumbramiento, es la madre del menor. Y si recibe un pago a cambio de entregar a un niño, a su hijo, pues está realizando una venta. Es su hijo biológicamente y ella lo gestó, lo está entregando, está a cambio de un dinero, está vendiendo a su hijo. Pero además, quien entrega a su hijo a cambio de una remuneración, esto no pasa en la gestante, En la gestante si no es su hijo,
no es su hijo, entonces no se da esta situación. Por eso decía yo que era importante. Pero además, quien entrega a su hijo a cambio de una remuneración o que interviene de alguna manera en la entrega, todo el personal médico que interviene, caen en conductas tipificadas por el Código Penal, sin desconocer que tal actuación representa también el incumplimiento de la Convención de Derechos del Niño. Cuando sea mi tiempo me dices, porque si no me voy a mandar, ¿sí? El artículo 169 del Código Penal sanciona con cárcel y multa al que con el consentimiento de un ascendiente que ejerza la patria potestad o de quien tenga a su cargo la custodia de un menor, aunque éste no haya sido declarada, lo entregue ilegalmente. Nosotros con la maternidad subrogada no tenemos ninguna causa legal para entregar a un menor. Para su custodia definitiva, a cambio de un beneficio económico, se le impondrán de 2 a 9 años de prisión y de 200 a 500 años de multa. Así que los médicos que están realizando este tipo de procedimientos, no sé si conozcan o desconozcan el Código Penal. Las mismas penas a que se refiere el párrafo anterior se impondrán a los que a cambio de un beneficio económico otorguen el consentimiento al tercero, es decir, estos son los padres, que reciba al menor o al ascendiente que sin intervención de intermediario incurra en la conducta señalada en el párrafo anterior. Entonces, estas dos conductas, tanto el de los padres como de los que entregan al menor, está tipificada como delito. Por su parte, el artículo 35 de la Convención de los Derechos del Niño, firmada y ratificada por nuestro país, expresa: los Estados partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma. Por eso es que la Secretaría de Relaciones Exteriores está muy pendiente de estos casos para realmente evitar que a través de maternidades subrogadas se realicen tratos de niños. Entonces sí, falta una legislación que de alguna manera pueda clasificar y determinar cuáles son, y normas claras para establecer cuáles son los requisitos para una maternidad subrogada, cómo debe de comprobarse, para que todos tenemos la certeza de que es un procedimiento legal y que permitido y que estos niños puedan salir del país. Conforme a la legislación civil vigente, la mujer gestante que solo lleve a término el embarazo y dé a luz es reconocida como la madre, o sea, ella es la que dio a luz, ella es la madre, y no tiene la posibilidad de demostrar su participación en un contrato de renta de útero que por ahora no es lícito, y menos podrá justificar la entrega del menor a quienes se lo solicitaron. Ahora, ¿qué se puede hacer? La solución que se está dando, que para mí no es la más adecuada, es la de inventar que se va a dar en adopción al niño, y voy a decir porque creo que es un invento. Para eludir este tratamiento hay quienes consideran que a través de la figura de la adopción puede quedar todo resuelto, y creo que es además la solución que se han dado en muchos casos. La adopción y la maternidad subrogada son dos figuras totalmente distintas. La adopción es establecer una relación de filiación donde no hay ningún tipo de filiación biológica. Es darle padres a un niño que está en una situación de abandono o que los padres no pueden hacerse cargo de él. La maternidad subrogada es a propósito, se hace un procedimiento para lograr la descendencia. Hay quienes no quieren tener un hijo que no es de su carga genética en su casa, y por eso acceden a las técnicas de fertilización asistida. En la adopción, la persona quiere adoptar a un niño que está ahí, que está vivo y que quiere tratar como suyo. Además, hay requisitos para la adopción. ¿Qué tal que las personas que celebraron el contrato de maternidad subrogada no cumplen con los requisitos de la adopción? Entonces el juez les va a decir: oye, no, tú no eres apto para adoptar. ¿Y qué pasa con los niños mientras se tramita la adopción? Deben de quedar a la custodia de la madre gestante o de la madre contratante. Entonces, la problemática yo la veo verdaderamente alarmante, y no creo
Además es una ficción. ¿Cómo una gente va a adoptar a su propio hijo? Entonces, esta es una salida falsa. Se está cometiendo un fraude a la ley porque estoy llamando a adopción a un proceso que es de maternidad subrogada. Entonces, no debería de ser. Creo que ya no me va a quedar mucho tiempo para hablar. Son los problemas más graves que yo veo en esta falta de legislación. Como la mayoría de ustedes saben, ya hubo una ley de gestación subrogada que fue aprobada por la Asamblea Legislativa y que a la hora de ser ratificada por el jefe de gobierno no lo fue. Entonces se quedó en el limbo, no tiene vigencia. Hay gentes que dicen que la quieren llamar y decir, bueno, es que ya hay un proceso de una ley, pues no es, mientras esté en proceso, no es legislación vigente hasta que no cuente con el sello oficial y que sea publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. La falta de legislación se debe que todos estos temas, ya sabemos, hay grupos conservadores que todo lo que tenga que ver con fertilización asistida se oponen. Y esta es la respuesta de por qué hay tantos proyectos y tantos proyectos. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo. Porque no se ponen de acuerdo en temas fundamentales y les interesa más salvaguardar sus convicciones que resolver un problema social que tenemos enfrente, porque los niños nacidos por maternidad subrogada que no pueden ser registrados cada vez están en aumento. Entonces, hay la poca sensibilidad de los partidos políticos o que estos temas son una carta de canje para yo voto a favor tuyo en este y tú votas a favor mío en otro proyecto, y no hay una responsabilidad social por parte de los legisladores de darse cuenta de la gran problemática que están causando en la sociedad por su falta de definición en estos temas. Gracias. Muchas gracias a Ingrid y creo que, sobre este tema, tanto en el ámbito como general de la reproducción asistida como en el caso específico de la gestación subrogada, hay este pendiente legislativo. Creo que valdría la pena retomar lo que ayer Pedro Salazar comentaba respecto de las obligaciones que devienen en virtud de la reforma del 10 de junio de 2011 para todas las autoridades, independientemente de si son legislativas, administrativas o judiciales, de hacer estos controles de convencionalidad, constitucionalidad en los temas específicos que pueden ser tan complejos como los casos de gestación o de maternidad subrogada, donde se tiene que, el eje rector para aplicar determinada norma tiene que ser la protección de los derechos humanos. En este caso, en el caso de este niño, pues su derecho a la igualdad, de la no discriminación, pues su derecho a la identidad, a tener una nacionalidad, el derecho a fundar una familia por parte de las personas contratantes y del niño, además de los derechos a la salud y la protección que se debe de garantizar para las mujeres gestantes. Entonces, en este caso está la agenda pendiente muy identificada en el tema de la legislación, pero también, eso no obsta para que las autoridades administrativas, en este caso las del Registro Civil, las de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cumplan con el mandato constitucional que tienen en términos de protección de los derechos humanos. Si les parece bien, nos han llegado ya algunas preguntas. La mayoría han sido para Lourdes. Espero ahorita que me pasen más. Entonces le pasaría el uso de la voz a Lourdes para que conteste estas preguntas. Ok, a ver, rápido. Que si considero que la iniciativa de la ley para regular la reproducción humana asistida tiene que tener un enfoque de género, además de la perspectiva de derechos humanos, y por qué. Sí, de hecho no lo mencioné, yo creo que debe tener una perspectiva, yo no diría de género, una perspectiva de identidad de género y una perspectiva de identidad sexual. Eso sí tiene que estar ahí también considerado, y no lo mencioné porque para mí esa parte queda dentro de derechos humanos.
Luego, han sido las iniciativas de ley para regular la reproducción humana asistida, intentos de frenar los avances en despenalización del aborto como lo lograron el DF, es decir, es parte de una estrategia general de los grupos conservadores o antiderechos. Bueno, no solo de frenar las cosas, sino de regresar al pasado. O sea, si tienen ustedes oportunidad de leer cualquiera de estas iniciativas, y que les digo que son muy parecidas, ahí, hace 2 legislaturas, la que presentó el senador Saro la que presentaron el senador Saro y el senador Castro Trenti, véanla, o sea, es de veras, ganas no solo de pues echar para atrás la despenalización del aborto, la investigación, o sea, todo lo que se pueda, e imponer un sistema de creencias. Eso es, el pretexto es el tema de reproducción humana asistida. Y el texto, por eso les digo, ha sido prácticamente igual cada vez que lo presentan, y la respuesta, digamos, pues ha sido por las mismas razones, la misma. Pero sí, y claro que es parte de una estrategia, siempre está dentro de su agenda parlamentaria, y lo vamos a volver a ver en esta nueva legislatura, así es que tendremos que estar muy atentos. Bueno, me pregunta, y este es un ejemplo muy bueno de por qué sí tenemos que tener regulación clara. ¿Cómo se diferencia la intervención médica para mejorar problemáticas de alteraciones congénitas o genéticas en la fertilización de embriones de las prácticas eugenésicas? Bueno, justamente una de las cosas que se quiere hacer en la regulación es prohibir las prácticas eugenésicas. O sea, pero que sí se pueda permitir, como ejemplo, el diagnóstico preimplantacional, para que si una pareja tiene o una persona tiene riesgo, porque lo sabe por la historia de su familia, o porque ahora que ya tenemos hasta pruebas ahí genómicas, sabe que hay un alto riesgo de que se presente un problema en su familia, bueno, se pueda detectar si ese embrión en particular podría o no desarrollarlo. Eso que sí se puede hacer, y se decida cuáles implantar o no, teniendo cuidado, porque también ahí entramos a temas de selección de sexo, que desde mi perspectiva solo se podría permitir en aquellos casos en los que haya un padecimiento que esté vinculado con el sexo del que será el bebé. Esas son cuestiones que hay que regular. Ahí me voy a un tema de maternidad subrogada, por ejemplo, gran parte de los problemas los resolveríamos, al menos en la parte de la técnica, si se prohíbe que se utilice el óvulo de la mujer que va a ser la que lleve a cabo la que geste. Yo le digo madre o mujer heterogestante. Es decir, que se tenga que utilizar o el óvulo propio o el de una donadora. Eso resuelve parte de los impedimentos jurídicos que existen el día de hoy. Y ahí no estamos violentando los derechos de nadie. En muchos países se permite que sea la mujer que va a gestar la que provea su óvulo, pero ¿por qué no? Aquí sí es donde nosotros podemos poner nuestras propias reglas, y no tendría que haber problemas. Luego, el tema de que si la edad no aumenta el riesgo de preeclampsia, parto prematuro, de muerte de la madre y el niño, que sí es importante considerar límites. A ver, sí, pero también al revés, en los embarazos adolescentes, o sea, todas esas cuestiones están en riesgo. Y ahí la Ley General de Salud ya sí es expresa el día de hoy. O sea, lo que nos dice es que hay que hablarle que hay que explicarle a las mujeres los riesgos de un embarazo antes de los 18 y después de los 35. Todo vinculado con estos temas y con otros, ¿no? Para que sea ella la que tome libremente la decisión de si se quiere embarazar o no. Eso ya está hoy en la ley. Claro que habría que explicarlo, claro que hay más riesgos, hay por ahí ya artículos que analizan los riesgos. Les digo, no es lo mismo que el material haya sido crioconservado,
y entonces, digamos, ahí sí, de todas maneras tengo que cuidar mi salud, pero el producto tiene mucho menos riesgos a que si yo ahorita a mi edad quisiera embarazarme, pues sí, ya les llaman todavía, les ponen ahí el letrero o les ponían todavía en perinatología el letrero de madres añosas, ya así me pondrían a mí. Entonces, varía según el caso, pero también son cuestiones de las que se tendrían que poner ahí, y de eso no hablamos, del tema del consentimiento informado, todo lo que involucra someterse a un procedimiento de reproducción asistida, o sea, desde las técnicas menos complejas que hasta ya cuestiones que tienen mucha más complejidad y gran impacto, y que además requieren hasta un compromiso de parte de la paciente. Entonces, ese es otro tema que tiene que quedar ahí muy claro, el del consentimiento informado de todas las partes involucradas. Ingrid. Se deberían modificar las normas civiles sobre la filiación para reconocer la maternidad subrogada y las técnicas de reproducción asistida. Bueno, yo por ahí tengo un articulito en la revista de Derecho Civil en el que propongo que haya una nueva figura de derecho de familia, así como la adopción, que debe de haber toda una nueva figura de familia respecto a los niños nacidos por cualquiera de estas técnicas y en especial por la maternidad subrogada. Porque luego vemos que también la maternidad subrogada, la mujer gestante es familiar de la que la solicita, su hermana, a veces hasta su mamá si le da la edad, y se crean muchos conflictos al interior de la familia. Entonces, la propuesta, y aquí nada más lo menciono, es que haya una nueva figura de derecho de familia. Si quieren más datos, en la revista de Derecho Privado, no recuerdo el número, está este artículo, lo pueden bajar por internet, donde hago esta propuesta. Son tantos los problemas que necesitan una solución a través de legal para resolver estos problemas, que creo que es necesario crear una nueva figura de derecho de familia. Pero por lo pronto debería de establecerse la posibilidad del reconocimiento de estos contratos, y que pudiera, el momento de registrarse al niño, poder llevar el contrato de maternidad subrogada y decir, mire, aquí está un contrato. Entonces la filiación sí se puede establecer a partir de los contratantes y no de la mujer que dio a luz. Dice, si la madre subrogada es derechohabiente a los servicios de salud pública, el menor tiene derecho al servicio de salud y se debe informar que es madre subrogada o al momento de la atención. Pues yo creo que no, yo creo que el niño tiene derecho, por ser ciudadano mexicano y por vivir en este país, yo creo que tiene todo el derecho a recibir los servicios a la salud. El único problema va a ser cuando le digan, a ver, tráeme tu acta de nacimiento, y entonces para identificar al niño es ahí donde puede haber problemas. ¿Quién lo va a llevar? La mujer que aparece su nombre en el acta, o la mujer contratante. Volvemos a lo mismo. El problema no es la atención a la salud del menor, que el niño tiene obviamente todos sus derechos, como aquí se ha dicho, derecho a una nacionalidad, derecho a un nombre, derecho a los servicios de salud, a todos sus derechos humanos. Aquí la cuestión es cómo se va a comprobar la identidad del niño, a través de qué sistema. Sí. Y otro, la gestación subrogada puede llegar a trastocar el concepto de nacionalidad. Lo que pasa es que el concepto de nacionalidad lo da cada estado. O sea, el estado debe decir, el receptor, el estado donde, porque hay un estado donde se realiza la maternidad subrogada. Vamos a poner el ejemplo del caso que se nos presentó, es en México, y los padres son españoles. Entonces hay que ver qué dice el Estado español, si va a aceptar que el niño nacido por una técnica de maternidad subrogada le da o no la nacionalidad española. Y en esto ha habido un conflicto muy grande en España, porque en España han dicho no, porque si el orden jurídico español no acepta la maternidad subrogada,
No podemos aceptar los niños que hayan nacido a base de estos procedimientos en el extranjero. Y durante muchos años no reconoció el Estado español la nacionalidad a estos niños nacidos por técnicas de maternidad subrogada. Pero creo que ya el año pasado hubo un cambio, y este fue un cambio jurisprudencial, porque se dijo, lo que está afectando al niño no es la legislación, sino la interpretación que hacen los juzgados. Y los juzgados españoles le están impidiendo a este niño al acceso a todos sus derechos humanos. Entonces, por esta vía, no recuerdo bien cuál es el mecanismo, pero se logró ya que el Estado español le reconozca la nacionalidad a algunos niños nacidos por maternidad subrogada. No sé si a todos, porque no recuerdo el caso en especial, pero sé que ya hay esta posibilidad. Entonces, bueno, ya depende del Estado receptor si va a aceptar o no al niño nacido como resultado de estas técnicas, y si le va a dar la nacionalidad. Pregunta más que no está dirigida a ninguna de las dos, pero bueno, creo que vale la pena señalarla. ¿Qué conflicto puede tener la reproducción asistida mejorando la eficiencia reproductiva con la sobrepoblación humana? ¿Es ético ambientalmente? Lourdes, Ingrid, digo, yo comentaría que justo el gran cambio en el paradigma del tema de población en los 70s, que donde se hablaba del control poblacional, tenía como este objetivo de los objetivos del Estado, de manejar el elemento humano del Estado en cuestión. Al hablarse de derechos humanos y poner los temas de reproducción asistida en términos de derechos humanos, así como el acceso a anticonceptivos, en general la planificación familiar, pues se parte desde una perspectiva de la dignidad de la persona. En este sentido, habría que hacer una interpretación armónica entre el derecho al medio ambiente y todo lo que implica en términos pues de la sobrevivencia de la especie, pero sin limitar los derechos de las personas a acceder a este tipo de técnicas, protegiendo su derecho a la vida privada, el derecho a la salud, el derecho a fundar una familia. Pero bueno, no sé aquí las expertas lo que nos quieran comentar. Primero, digo, no sé si el asunto es que tenemos la idea que reproducción humana asistida, cuando yo dije que uno podía tener 7 hijos, bueno, me refería en distintos embarazos, pero sí hay por ahí, y los hemos visto casos en los medios en los que una señora tuvo 8. Bueno, esos son ejemplos de médicos que no están especializados en biología de la reproducción, porque quien sí está especializado ya cada vez se transfieren menos embriones, ¿no? Antes se decía que dependiendo de la edad, bueno, ahora hay un acuerdo alrededor me corrige, doctor, si me equivoco, alrededor de un máximo de 3, ¿no? Que son o hasta menos, 2. De 2, bueno. Entonces, bueno, por ese lado de que en una sola vayas a tener una camada, no, ¿y qué pasa? Y bueno, pues para el resto es lo mismo que la forma natural de tenerlos, pues ahí ya dependerá si cada quien los pueda mantener o no, y como yo veo las cosas, pues yo creo que yo me voy a quedar con el único que tengo. Pues, está muy difícil pagar las escuelas. Y bueno, y aprovecho para hacer un comentario sobre lo que alguien preguntó del tema de seguridad social. Y aquí en México no se ha visto, pero en California ya se presentó hace unos 5 años que esposas de marinos y que ya tenían seguridad social por ser parte de la Marina, estaban siendo contratadas como madres subrogadas. Y no se les contrataba un seguro de gastos médicos porque se estaba aprovechando el de la Marina. La Marina se dio cuenta y pues demandó a todos los padres contratantes el pago de los servicios que se habían dado hasta el momento del parto. Y bueno, o sea, además con tema de daños, prejuicios, etcétera.
Entonces, bueno, por lo menos en el estado de California ahora son muy cuidadosos de que se tenga que contratar, y en el caso mismo se ve que se pide en el contrato que haya un seguro de gastos médicos para evitar utilizar algún otro tipo de sistema de seguridad social. Sí, yo creo que, bueno, si quisiéramos limitar la fertilización asistida para no sobrepoblar al planeta, pues también tendríamos que limitar la fertilización natural, ¿no? La fecundación natural, ¿sí? ¿Por qué podríamos discriminar nada más, no se deben de reproducir los que quieren acceder a la fertilización asistida? Y si se pueden reproducir como quieran los que tienen hijos a través de medios naturales. Entonces tendría que ser una reglamentación general y no discriminatoria. Ahora, en cuanto a esto, los servicios de salud de la mujer gestante, lo que pasa es que me preguntaban del niño, no de la mujer gestante, y esto es uno de los grandes problemas que se han presentado en los contratos de maternidad subrogada, donde no queda clara la responsabilidad de los contratantes. Incluso en la ley que no ha sido aprobada se dice que los contratantes serán responsables hasta el límite de sus posibilidades. Bueno, y si sus posibilidades no dan para que la mujer le da un ataque de eclampsia o que tiene algún infarto, que tiene algún problema grave, no, pues ellos nada más son responsables hasta el límite de sus posibilidades. Ese es otro de los problemas, que mientras no se establezcan los requisitos para los contratos de maternidad subrogada, de manera que se salvaguarden los derechos de los contratantes, los derechos de la gestante, los derechos del niño, los derechos del personal médico que intervienen, pues se van a presentar situaciones de muchísimas problemáticas. ¿Qué pasa con los niños que cuando nacen con alguna malformación física y que de repente los contratantes dicen, no, pues yo quería un niño sano, yo un niño enfermo, no lo quiero? O que nacen gemelos y dicen, no, pues yo nada más quería uno, como que ahora dos, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo del segundo? Y así situaciones, o a lo mejor se le pide demasiado a la gestante, de repente los contratantes se sienten los dueños de la gestante. Oye, no fumes, no tengas relaciones sexuales, tienes que levantarte todos los días a caminar, a hacer ejercicio. O sea, ¿qué tantas pueden ser unas exigencias normales de un estado de preñez, o qué tanto son exageraciones ya de los contratantes? Pero mientras no haya reglas claras que se establezcan, es un asunto que desde mi punto de vista tan trascendente que no debe de quedar únicamente en la voluntad de los particulares para celebrar contratos de maternidad subrogada. El Estado tiene que intervenir por el interés público de que se haya equidad entre las partes, porque de repente sabemos que generalmente la gestante es más vulnerable y que acepta las condiciones que le propongan porque tiene una gran necesidad económica. Entonces, sí hay que proteger al vulnerable, sí hay que proteger a los niños que nacen de productos de estas técnicas, y en ocasiones hay que proteger también a los contratantes, porque de repente son chantajeados una vez que nace el niño, pues ahora no te lo doy. O cuando nace yo le voy a decir que yo fui su madre, ¿no? Entonces, todas las partes se vuelven vulnerables y todas las partes tienen que ser protegidas. Y muchas veces los contratos que son elaborados por las agencias, que lo que les interesa es cobrar su dinero, que se celebre la maternidad subrogada y cobrar su dinero, sí debe de haber, desde mi punto de vista, una participación del Estado en la regulación de este tipo de contratos, y por eso hay que regularlo, y creo yo que a través de esta figura nueva de maternidad subrogada, en el Código Civil se podría de establecer bajo qué condiciones, así como hay requisitos para la adopción, que haya requisitos para la maternidad subrogada, y con cuentas claras todos los derechos, por lo menos en el papel, los derechos protegidos de los que intervienen estarían protegidos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Así damos por concluida esta mesa. Hay un receso de media hora. Nos vemos aquí a las 12:30.